Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el no podcast que lía cada vez a más gente. Y eso lo vais a descubrir, vamos, ya mismito. ¿Cómo lo vais a descubrir? Bueno, pues porque hoy en el programa, en el cual, por cierto, estoy viendo ahora mismo en el directo de Twitch, tenemos que cambiar el titulito, nos acompaña dos personas invitadas. Una ya es habitual, porque ya le he dicho que Sergio considera un invitado, porque cada vez lo tenemos más aquí. Pero la otra persona sí es esa de la que os hemos ido hablando por Twitter, que venía invitada y que abre un poco esta cosa que queremos añadir a los programas, que es de cuando en cuando traernos alguna personita que bien porque nos lo comenta por el chat o por Twitter, o bien porque nos parece alguien interesante a quien conocer, como es este caso, para hablar del tema que vamos a tratar. Y hoy el tema que vamos a tratar es el noir en los juegos de rol. Para ello me acompañan Kristen, a quien he mencionado antes, me acompaña nuestro dadivoso Pablo y nuestra invitada Nit. ¿Qué tal, Nit? ¿Cómo estás? Pues agradecida de que me hayáis invitado al programa a hablar de mi género favorito, que es el noir. Ole, ole. ¿Y tú, Pablo, qué tal? Cansado. Bueno, cansado como esos detectives protagonistas ahí que vagan por las calles. Estoy cansado como Black Sat al final de un tomo. Estupendísimo. Pero bueno, un poco... de amarillo. Entonces el que estás cansado eres tú. Amarillo, qué colorido es, como mola, la verdad. Bueno, pues hoy efectivamente vamos a hablar del noir en el rol, un poco en mi cabeza es como la continuación sin ser del tema de las partidas de investigación, pero claro, el noir muchas veces se relaciona con la investigación, así que vamos a ver de dónde nos lleva este tema de hoy. Como siempre, comenzamos definiendo alguna palabra y por antigüedad le toca a nuestro querido Pablo definirnos qué es el noir. Cuéntanos. Bueno, noir es negro en francés, que es un idioma muy bonito, muy difícil de aprender, pero no es la definición que estáis esperando. El género noir es un poco la respuesta... Bueno, yo lo digo como historiador, luego si tenéis discrepancias a mí no me lo contéis. Habléis con Robert Bloch. Es un poco la respuesta de los estadounidenses a la crisis de los años 20, a lo que eran un poco las historias de superdetectives. El género noir se mueve en una sociedad normalmente... Pues la sociedad, el clásico, ¿vale? La sociedad occidental industrial de 1920-1930 en lo que son los márgenes de una sociedad que se urbana en decadencia, con una crisis moral, una crisis judicial, burocrática, y ha ido evolucionando en distintas ramificaciones. Los personajes del noir suelen ser ambiguos, suelen ser personajes pues atormentados, y son historias en las que los finales felices pues los tienen otros. No nuestros personajes. Se suele confundir un poco con el hardboiled, que es básicamente las historias de vaqueros en entornos urbanos en 1920, 1930, y ha evolucionado a pues, conceptos como el neo-noir, el noir fantástico, y etc. Como veo que Nit asiente mucho, entiendo que le ha gustado la definición pedorra de historiador. Es más, si quieres, seguimos un poco ahí con el rollo pedorro y puedo decir que si nos queremos ir a los principios del noir, nos vamos a Edgar Allan Poe. Sí. O Poe, como me dicen que tengo que pronunciarlo. Porque se le considera el precursor de la novela policíaca, y la novela policíaca llevó al género noir. Así que ahí está Edgar. Para que veáis qué fichajazos hacemos. Por cierto, Nit, que te presentabas un poco con alegría, me gustaría, aprovechando que es la primera vez que estás por aquí, porque confiamos en liarte en el futuro alguna vez más, que nos hables un poquito de ti, ¿no? Tu arroba de Twitter es nit-castelval. ¿Y qué más nos puedes contar a partir de ahí? Bueno, pues soy una persona que siempre le ha gustado contar historias. Lo tengo en el perfil de Twitter también. Soy cuentacuentos. He trabajado de cuentacuentos profesional con niños y no tan niños. Y cuando nos pilló un poco la pandemia y demás aquí en la zona de Galicia, yo dije, es que no hay manera de encontrar rol. Y me lancé a ver cómo podía hacer para conseguir encontrar dónde jugar a rol.
creé un Facebook con la intención de que la gente pudiese escribir en él y luego pues me dijeron, haz un Discord. Yo, persona rural que no tuvo internet en casa hasta hace relativamente 3 años, pues imaginaros el mundo de meterme en Discord sin saber cómo iba absolutamente nada. Y ahí nació Galicia Rolera, que es ese pequeño rinconcito que tenemos en donde jugamos a rol en gallego, en castellano, y siempre intentamos hacer cositas para la comunidad y colaborar con la mayor gente posible. O sea que Galicia Rolera es un canal de Discord. Sí. Ajá. Sí, nació en principio como una página de Facebook para intentar que la gente pudiese escribir ahí. Pues contacté con asociaciones como la Asociación Draco en A Coruña y tal, y decir, oye, que tengo esto aquí, poner los anuncios, porque al final lo que me está pasando a mí es que nunca nos enteramos cuando pasa algo en Galicia. Entonces yo he creado esto. Y bueno, pues como el Facebook no triunfaba mucho, porque supongo que ya Twitter se había ganado el mundillo, pues decidimos hacer el Discord. Me ayudó un compañero y luego, pues, mi pareja, Aurora, y Jess, que también le tengo que agradecer mucho, que tirasen para adelante con el proyecto, y ahí nació hasta que llegó Fian. Ya, él conocía toda la rolesfera y fue como, sí, yo te presento, y yo, genial. Y de ahí salió todo, sí. Qué chulo, porque además, te digo, yo Galicia Rolera he oído hablar mucho, la he visto en Twitter, pero la verdad es que me estoy enterando ahora, o sea, no era fingido lo de que en el fondo es un canal de Discord, porque sí que os he visto fotos de quedadas, a Fian efectivamente lo conocía, un saludo Fian si nos estás oyendo, y qué bueno, pues mola un montón. Sí, es que al final, claro, yo creo que la cuestión fue que se puso mucho corazón en el proyecto de Discord, se hizo una comunidad muy bonita y luego ya fue el hecho de, bueno, pues el online está muy igual, pero ¿cuándo hacemos algo presencial? Y de repente te ves y dices tú, pues tengo que organizar un evento rolero presencial, pues vamos para adelante con ello. Y las fotos de las quedadas, pues es gente que queda en diferentes sitios y el año pasado, este año, en agosto, ya parece que ha pasado un año, pues hicimos el evento presencial por el 2º aniversario de Galicia Rolera. Hicimos unas jornadas en las que teníamos 10 mesas por la mañana, 10 mesas por la tarde durante 2 días. O sea, fue potentillo para lo que es en la ciudad de Vigo, que nunca se hace casi nada rolero en los últimos años, volver a entrar por ahí. Mucha gente que lo agradeció y mucha gente que nos está diciendo, bueno, ¿y el año que viene cuándo lo hacéis? Y yo, lo veremos. Pues qué bueno, y pues nada, pues un poco de off topic, me parece muy bonito eso de rolear en gallego, rolear en euskara, rolear en valencià, eso es... Sí. Se hace, o sea, aquí por ejemplo han empezado ahora con partidas en euskera en una tienda, yo porque no me da el nivel, pero me parece eso precioso. Es necesario. Mira, vamos a decir la reviravuelta, en gallego también un poco reviravuelta, que ha sido porque yo en realidad empecé a dirigir en gallego en Galicia Rolera porque nunca en mi vida había hablado en gallego. Esto de que los gallegos nos enseñan en gallego, todo en gallego, para nada. La única asignatura que tenía en gallego yo era gallego. Y entonces, claro, el hecho de decir estoy en mi tierra y no soy capaz de tener una conversación fluida en gallego, pues me voy a poner a dirigir en gallego, y así los vídeos que hay míos en YouTube en gallego son un poco desastre. No aprendáis gallego por mí, ¿vale? Oye, pues una de las cosas que nos une en este programa es que intentar hilar las cosas según se nos ocurren. Y a mí ahora me suscita, y os abro la primera pregunta a los tres. Asociamos mucho el noir, yo creo, a la era dorada de los detectives, a Estados Unidos, etcétera. Pero ahora que hemos hablado de Galicia, por ejemplo, ¿se puede concebir buenas historias noir fuera del terreno estadounidense? ¿Qué pensáis? Obviamente sí. Justamente Nid comentaba lo de que nació en Francia, y también hay el concepto que se le liga un poco, que sería el de flâner, del paseante, que lo comentaba un poco Baudelaire, en el hecho de alguien que se mezcla con la gente, va caminando por la calle, es consciente de todo lo que pasa, pero la gente a su alrededor no lo concibe como algo particular, sino como alguien más perdido en la masa, aunque él mismo se diferencia de la masa, y al fin y al cabo es un poco eso, el detective, que es capaz de camuflarse en la masa, que nadie lo perciba como un ser extraño en medio de eso, y que esa misma protección que le da la masa le sirva así para ver qué hay raro, qué pistas seguir, qué destaca. Es como un explorador de la calle, por así decirlo, de la masa en sí, del conjunto de personas.
Sí, mientras mantengas, yo creo que para mí las premisas básicas que hace que el noir sea noir y no hardboiled o policíaco o enigma es básicamente que la ciudad sea algo que absorba a los protagonistas, es decir, tendrías que igualmente hacer un entorno urbano duro para ellos, y luego que los conflictos morales estén siempre alrededor de los personajes, porque yo creo que la diferencia que me he encontrado yo principal es que en el noir la investigación es un añadido más. Es decir, aunque el caso no se resolviese y estuviésemos girando a través del conflicto de los personajes, ya podría hacerse una aventura noir. Sí, el hecho de que se centre más en el hecho de, como comenta Nit, de los personajes y la propia caracterización de la ciudad, que no deja de ser protagonista en todo momento. Hombre, y luego tenemos ahí a nuestros queridos amigos, la gente del norte, los escandinavos, que han hecho una cosa muy bonita. Yo soy bastante urbanita, pero por ejemplo lo que hicieron los norteamericanos, los franceses, los alemanes y también los españoles, porque hay muy buen género noir escrito en España, es convertir lo que es la ciudad para, digamos, latitudes más cálidas, sino las extensiones salvajes. Como los bosques, los fiordos, que es una cosa muy noruega, ¿no? Las extensiones volcánicas de Islandia se convierten en el equivalente a las historias más urbanitas que podemos ver en el noir americano. Y es que además, como el noir americano nace en ese contexto de crisis de ruptura del sueño americano, cuando llegan los años 20, 30 y en la posguerra a Europa con fuerza y se transforma, tiene un sabor pues muy particular que va a derivar además en cosas muy distintas. O sea, yo, por ejemplo, las primeras novelas noir que he leído pues eran Auguste Le Breton, Léon Mallet, cositas, autores franceses, y luego ya pasé a los yankees, ¿no? Al final lo que había en casa. Bueno, en la pizarrita que tenemos ahí en Twitch ya van apareciendo algunas cosas, como, bueno, ha salido París porque habéis mencionado ciudades europeas y bueno, pues ahí, pues mira, el rol francés o el francés Marsella. Siempre presente. Marsella, efectivamente. Hay otro. Además, Marsella es una ciudad como muy del género del crimen, ¿no? O sea, a mí me falta el lore local, pero vamos, que tiene sus historias entre el tráfico del puerto, la mafia, etcétera. Es que Marsella es un sitio muy chungo. ¿Estamos hablando de tráfico de puerto con una gallega? Vamos a hablar de Claro. O sea, quiero decir, es Tarjeta Fariña X. Fariña el noir gallego. Pero, más allá del margen de la imagen de París, sí que lo que quería resaltar por otro lado es dos cosas que ha apuntado Nick, ¿no? La ciudad y los conflictos morales como parte del tema, que esto ya directamente se puede ir a la lista de recetas de los directores de juego, ¿no? Las personas que quieran montar una partida de género noir. ¿Qué más cosas les diríamos? Oye, yo quiero hacer una partida de esto del noir, que me parece que me va a molar. Le hemos dicho que no necesariamente tiene que haber una investigación, o que la investigación incluso puede ser una excusa y dar un poco igual, ¿no? Yo creo que no entendería el noir si no hay un retrato psicológico de los personajes profundo. Creo que me he enamorado del género porque soy una persona que le encanta la psicología en todos los personajes que hace, y es que tiene que ser gente que se vea casi como piensa a veces en la escena, ¿no? Es como que lo estás viendo en cámara y estás viendo ahí los dibujitos que pasan por su cabeza. Entonces yo creo que tener muy claro cómo es la psicología de los personajes a un máster o una máster que dirija noir le va a ayudar muchísimo precisamente para ese punto que hablamos de las encrucijadas morales. Saber incluso a lo mejor cómo va a reaccionar antes de que reaccione. Yo creo que para mí es una de las cosas claves a la hora de escribir y montar una historia noir. Bueno, un poco ese tema de esos famosos monólogos, ¿no? En voz en off, que tienen muchas historias que a veces pues derivaron en lo pastiche pues bastante rápido, pero sí es verdad que, por ejemplo, en rol, yo creo que en partidas, por ejemplo, con poca gente, pues sí puede brillar, ¿no? Sí. No sé qué os parece a vosotros, pero yo sí que es cierto que en partidas de investigación y género noir mi número estrella es 3 jugadores o jugadoras, porque cuando tengo más gente en mesa se me empieza a complicar la gestión de tiempos de investigación y lo que saben unos y saben otros. Sí, yo lo veo como tú, y de hecho, por ejemplo, yo en Black Shaft,
que es el juego seguramente del género en el que más he tenido ocasión de dirigir, me gusta tener mesas pequeñitas. De hecho, ahora mismo tengo una mesa de 3, que es como efectivamente el tope que me apetece manejar en ese juego. Aunque luego, por ejemplo, en jornadas sí que he tenido mesas de 4 y de 5, un poco pues por esta necesidad de no hacer partidas pues para 2 personas en unas jornadas. Pero efectivamente darle el foco que necesita cada personaje ya se desdibuja, ¿no? Con tanta gente, porque al final alguien tiene que ir de secundario, por ejemplo, o asumir que hay que saltarse un poco las convenciones, ¿no? Hombre, igual una cosa interesante es, por ejemplo, a mí, yo un descubrimiento que he hecho reciente, ese Pelgan Press, pues sacó Cthulhu Confidential, que es verdad que a veces, claro, es que el horror cósmico pues es muy particular, pero sí es verdad que como es un juego de un máster y un jugador, pues ese trabajo de construcción psicológica del personaje y tal, está bastante bien llevado. O sea, y se consiguen sesiones, yo las 3 veces que he jugado, bastante intensas. Porque al final, que eso no estás 2 horas, 3 horas con la misma persona, con historias un poco turbias y oscuras, que además están aderezados con los mitos. Que es una cosa que siempre añades a las cosas como la piña, siempre queda bien, ¿sabes? Y está guay. La verdad que el rol... España es un país que ha dado bastante rol noir. O sea, te pones a pensar y hay bastantes juegos que se han producido en los últimos 25, 26 años de rol negro. Para ser un país que tampoco destaca mucho por ese tipo de literatura. Y yo ya no voy a decir solo la cantidad, sino la calidad. O sea, yo que me encanta, he leído muchos manuales que tratan el tema y de todos saco cosas buenas, que a veces coges otros manuales y dices, pero de los que he leído de Noir es como, oye, sí, aquí hay cosas interesantes. Y retomando un poquito lo de Zuluco, Fidel, yo creo que también como consejillo para las máster que dirijan, es muy importante a veces cambiar el tipo de pregunta al que venimos acostumbrados, ¿vale? Porque yo siempre me he encontrado con eso, ¿no? Que estamos acostumbrados al ¿qué haces? ¿Qué hace tu personaje? A veces rompes al jugador o la jugadora y le dices, ¿qué piensa tu personaje? ¿Qué siente tu personaje? Estamos jugando con la psicología también para que vaya construyendo, no solo en el trasfondo ya de la ficha, sino en la propia partida lo que está pasando por su cabeza. Justo eso es lo que quería preguntar un poco, de cara a los que habéis dirigido partidas noir, de cómo incorporáis ese tipo de pensamientos y sensaciones en las partidas, si hacéis como el típico voz en off que cuente sobre viéndose un poco en primera persona una mezcla, o cómo lo llevan los jugadores y jugadoras. Yo con las descripciones, las descripciones más vívidas, igual apelando a cosas que sé que pueden causar una reacción y que eso en la propia mesa se traduzca de forma orgánica. Puedes describir un cadáver o ves un cuerpo sobre un charco de sangre con un cuchillo en la espalda, o puedes hacer un poco más de poesía, puedes trabajártelo un poco más y sabiendo qué teclas pulsar a según qué personas de la mesa para generar una reacción. Eso es algo que se consigue sobre todo cuando juegas con gente que son tus amigos. En jornadas es evidentemente mucho más complicado. pero yo lo preguntaba más no de la visión de cuando presentas algo quien dirige en la escena, sino cómo sería la persona que juega a la hora de escribir ese tipo de cosas. No sé si a ver si con esto te respondo y te he entendido. Yo tengo 2 maneras diferentes de dirigir dependiendo de cómo se sienta cómoda la mesa, ¿vale? Una es agenciándome un poco de la autoridad de los jugadores sobre sus personajes, y otra siendo más directora de cine, dándole como las instrucciones para que lo interpreten, ¿vale? Porque hay jugadores y jugadoras que no le gusta que le describan esas emociones y sentimientos que tienen sus propios personajes porque dicen que ellos entienden mejor cómo interpretarlo, y hay gente que le encanta, ¿no? Entonces, dependiendo de esa perspectiva, vas tirando como quien pesca, haciendo las preguntas y notas cómo te sudan las manos, te tiembla el pulso al ver cómo esa persona que había estado ayudándote está muerta encima de la cama. ¿Qué pasa por tu cabeza? Entonces ahí el jugador o jugadora te tiene que responder y contestar realmente, y está construyendo sobre eso. Y a veces yo también pienso que hasta que estás metida en personaje, sí que no la acabas de comprender 100%, porque una cosa es lo que tú te imaginas que va a pasar y otra cosa es que estés interpretando y de repente te sorprenda. A mí me ha pasado como jugadora, ¿no? No pensé que fuese a hacer esto.
porque en mi cabeza tenía la idea de que mi personaje iba a ser de otra manera y de repente se vio la situación y reaccionó de una manera que yo no esperaba. Entonces, para mí, es esa la idea de... esa sería la de dejar al jugador y al mismo tiempo robarle un poco de esa autonomía describiendo ya alguna de las emociones. Uh-huh. Estos consejos que nos está dando Nit los vamos añadiendo en la pizarra, bueno, y los que den los demás, pero bueno, que la verdad es que estás dándonos aquí unas pinceladas muy chulas. Y además tenemos una pregunta para ti en el chat que nos pregunta Queen Latefa. Hola, Steph, un saludete. Nos pregunta que has mencionado, bueno, Chrome y tú, varios juegos noir en castellano. ¿Cuáles os parece el mejor o los mejores? Así hacemos recomendaciones y los ponemos en la pizarrita por si a alguien no le suena la portada del juego. Voy a ser muy gallega, depende. Pues estupendo, así hablamos de más, que la gente dude y tenga que decidir. Ahí esos conflictos morales de qué juego me compro. Ahí está. Es que claro, afecta a tantas cosas. Yo voy a decir los que me gustan a mí. Estupendo. Mi favorito es Black Sad, ¿vale? Yo ahí vivo feliz y creo que con el sistema de hitos se puede abarcar toda esa evolución psicológica de los personajes de una manera muy sencillita y muy fácil, y es muy abierto. Uh-huh. Y bueno, debido a que venía esta charla un poco y que también salían los premios Rolea, si no me equivoco, Truque Noir, la balada triste de la ciudad, me ha sorprendido muy gratamente. Lo he estado leyendo por encima. Hay alguna cosita, como comentaba, que para mí le falta. Se va mucho a investigación y a lo mejor esos enigmas personales, situaciones de conflicto moral se queda un poquito más apartado. Pero está muy bien montado. O sea, estás leyendo el manual y te meten el sabor de la ambientación noir desde la primera palabra. Bien, yo creo que son los dos ahí que... Vale, pues hasta ahora hemos hablado de eso, Black Sad, basado en los cómics de Canales y Garnido, Chulu Confidential, pues un juego de Pelgrane Press, ¿no? Los del rastro de Chulu, centrado en experiencia con muy poquito jugador, ¿no? Con un jugador, si no me equivoco. Y Balada triste de la ciudad, de Pepe Pedraz, que como bien ha comentado Nick, es uno de los nominados a los premios Rolea, que se dan dentro de unos días a la jornada Rolea, donde, por cierto, al menos yo asisto, y alguna gente del programa también, ya pondremos un tweet, pues si queréis charlar un ratito, hacer esto mismo, pero sin Twitch, pues ahí nos podréis ver. No sé si Pablo o Cristian queréis añadir algún juego al listado. Pues yo voy a citar dos. Uno que fue mi entrada a los juegos de rol de este tipo, que fue Slang. Uh-huh. Que yo a Slang le tengo un cariño inmenso porque fue el primer juego de no rol que me compré. Madre mía, el mundo era joven. Con mi primer salario. Olé. En unos encuentros rúnicos, que eso es como todo muy mágico para mí. Que es verdad que es más neo-noir, es bastante más posmo, pero sí es noir en ese sentido. Y además muy cinematográfico, lo cual a ese chaval que le encantaba Pulp Fiction, pues le hacía mucho la veritilla. Y luego la quinta edición de Vampiro, que es tremendamente noir en muchos de sus planteamientos, posiblemente por esa sensibilidad nórdica que tiene ahí impresa, que le sienta bien, le sienta mejor que ser un juego de superhéroes, lo cual, como amante de Vampiro que soy, me parece delicioso. Pues ahí yo creo que si puedes explayarte un poco más en por qué Vampiro es noir, porque seguramente hay alguien enarcando la ceja en este momento. A ver, cainitas, tranquilitos, claro, o sea, Vampiro en la quinta edición, todo lo de la psicología del personaje, los defectos, los vicios, el cómo la bestia destruye a los cainitas, en realidad maneja los conceptos ya no como una pérdida de valores que no dejan de ser pues los puntos de vida de tu personaje, sino como un descenso un descenso de decadencia moral. Es una degeneración mucho más elegante y que hace un trabajo pues mucho mejor en reflejar ese proceso de erosión, ¿no? de la humanidad en entornos urbanos, ya no tan gótico-punks, pero sí pues decadentes, muy al margen, con las luces y las sombras, personajes que ya en esta edición es imposible ser un vampiro bueno, ya no puedes ser un superhéroe, ahora eres una persona que estás metido en un jaleo y a ver cómo te lo cueces. Uh-huh. No sé, a mí me gusta mucho y, por ejemplo, esto, con el arte de las primeras ediciones me hubiese parecido maravilloso, porque
que me parece mucho más guay que lo que hace ahora, pero sí, yo creo que es muy noir. Me encanta porque justo estaba hablando con una amiga ayer o antes de ayer diciéndole que Vampiro, la última edición, es muy neo-noir, ¿sabes? Y ella me decía, ¿pero por qué me dices que es noir? Y digo, yo todo lo que me estás explicando yo no he jugado Vampiro Quinta, salvo una partida, y yo diciendo, pero todo lo que me estás explicando, o sea, viene de las premisas del noir, de la pérdida de moralidad y es genial. Otra cosa que comentabas que no lo hablamos, las características de los personajes noir, las luces y las sombras, los personajes grises. Señores, nos movemos en grises en el noir. Aquí ni el héroe es héroe ni el villano es villano a secas. O sea, todos son grises y eso yo creo que es una de las cosas más realistas que te puedas encontrar a la hora de crear personajes. Creo que en los últimos paneles de la primera historia de Black Sabbath, o sea, lo dejan muy, muy claro. Lo que es para mí es una perfecta síntesis de Yo, retomando el listado de estas características que estamos utilizando y lo que ha dicho Pablo acerca de Vampiro, me ha hecho pensar que, como ya habéis hablado de los juegos que yo habría dicho, Sombras Urbanas, lo voy a meter aquí, porque además Sombras Urbanas te obliga a que la ciudad sea algún ente vivo y parte de la trama y a meter conflicto moral tras conflicto moral. Bueno, además, una de las cosas que me estaba preguntando en ese momento es, ¿y si hay que darle tanto peso a los personajes, a su relato psicológico, etcétera? ¿Juegos como los PBTA tienen cabida? Pues sí. Y justo en Sombras Urbanas sería un ejemplo para quien busque algo con elementos sobrenaturales. Aunque os reconozco que de todos los que habéis dicho, aquí peco un poco de barrer para casa, sería Black Sabbath, en el que yo me muevo más cómodo, ¿no? Cristian, yo no sé si tú tienes algún juego noir en la cabecita. Si no, tengo una pregunta que nos hacen por aquí, ¿eh? Y es que juegos noir como tal, no he llegado a jugar a rol. Por ejemplo, de Black Sabbath sí que he llegado a jugar el videojuego, que está bastante bien, la verdad. Sobre todo porque es de esos de que, aunque es lineal y hay cosas que te hacen odiarlo, como que el personaje no pueda correr, entonces, dejando eso un poquito de lado, dentro de su linealidad te va dando opciones y alternativas. Y algo que me parece muy interesante del videojuego es que en el menú hay lo que llama tu Black Sat, y es que en base a tus decisiones va cambiando sus principios morales, si es más romántico o menos, es más honesto o menos, y te demuestra lo que comentaba Nit, de que no hay blanco en negro. Incluso si te acabas poniendo muy a un lado de una de sus características, tiene otras que siempre estarán por el medio. Pero dime la pregunta. Venga, os hago la pregunta. Nos dice Llámalo Rol. ¿Qué pensáis de usar ratas en las paredes? No llenar de ratas las paredes, sino el juego de rol para partidas noir. ¿Qué os parece como sistema para esto? ¿Tenéis experiencia alguno de vosotros? A mí es que ratas en las paredes no me parece un buen sistema. Entonces, creo que se queda muy corto en todos los aspectos. Si quieres jugar una partida de Tulu con un sistema que no te esté dando guerra como la séptima edición de Tulu, pues está bien. Pero a mí, como para jugar noir, no lo termino de ver, porque no te da herramientas más allá de la propia interpretación y la propia narración, que bueno, es un rol para hacer una partida de noir. Tampoco me parece un buen juego de rol cósmico, pero es que le tengo mucho paquete a ese juego. Yo no puedo responder porque no he jugado ratas en las paredes. Es un sistema que me lo han explicado, me parece muy sencillito y soy una persona a la que le gustan los sistemas con un poco más de chicha. Soy amante de desgranar sistemas y a veces también me peleo con los PBTAs porque se me quedan muy cortos muy rápido, me siento muy encorsetada. Entonces es como, siempre estoy buscando, y ratas en las paredes no me ha llamado por eso, que conozco mucha gente que juega y le encanta por la sencillez, pero vamos, yo he dirigido Black Sabbath y la gente se queda enamorada de al final, cuando el máster o la máster sabe bien el sistema y se lo pones mascadito a los jugadores y las jugadoras, pues va a llevarlo bien. De todas maneras, soy de las personas que piensan que tú puedes coger cualquier sistema y hacer la ambientación que te dé la gana, porque al final venimos a contar historias y las tiradas de dados solo tienen que ser para crear tensión. Así que si tú quieres jugar ratas en las paredes una partida noir, adelante, dale tú como máster, vas a tener que trabajar más, esto es así, vas a trabajar tú más, pero adelante. Sí. Bueno, de hecho, hay alguien que no vino últimamente a los programas que han jugado una partida de... Bueno,
en Hora de Aventuras hay un capítulo de Mimo Noir. No sé sí, es verdad. Pues hicieron pues todo eso de los Banana Noir, que estuvo gracioso. Y es que además, Nita ha resumido muy bien mi postura también en ese sentido, porque además parece que el noir que aquí estamos caracterizando, como sucede con otras cosas, como pueden ser las partidas puras de investigación, en general eso aguanta, o las partidas de acción sin más, cualquier juego te las aguanta, ¿no? Entonces quizás lo que a mí hace que vea que un juego destaca para Noir es porque tenga alguna mecánica que digas, esto a mí me viene bien. Y por ejemplo, los que hemos mencionado, eso, Black Sabbath, por ejemplo, sí que tiene hablamos de conflictos morales, pues tiene una mecánica de conflictos morales. Pues igual Chulu Confidential tiene unas mecánicas de investigación que refuerzan eso, o Sombras Urbanas te obliga, por las mecánicas de los PBTA y sus movimientos, a meterte en conflictos morales. Entonces, ese tipo de cosas a mí me lo va a reforzar, pero desde luego pues puedes coger el sistema que más te guste y dedicarte a reforzar retratos psicológicos de los personajes, que eso muchos juegos no lo tocan, incluso los juegos que lo tocan a veces no tienen nada que ver con esto. Estoy pensando por ejemplo Pendragon, donde tienes una serie de características que regulan cómo es la personalidad de tu personaje, y tirar para adelante y hacer la historia, ¿no? Pero es verdad que si hay una mecánica que te ayuda, pues te lo va a poner más fácil. Yo estaba pensando también en el factor de, si dejamos un poquito de lado la mecánica de The Witcher y sus 4.000 tablas, si nos centramos en la parte que se centra no tanto en monstruos y demás, sino en las propias ciudades y cómo se desarrollan los personajes ahí, hasta se podría vincular un poco con la temática noir, de que a veces los monstruos y la gente es lo más horrible que hay allí. Y no porque son personas totalmente malvadas, sino porque son víctimas de su contexto, de que no tienen las opciones, de que la vida les ha llevado a esto, y tú que en el juego de rol no tienes por qué ser un brujo, puede ser hasta un enano que se ha ido por ahí con un grupo de un elfo y un doppel, pues, como quien dice, acabas metido en una movida que no sabes ni cómo ha pasado, pero mejor resolverla lo mejor posible o puedes pringar y ser parte de ese mundo gris de estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y más me vale intentar ofrecer algún tipo de solución o va a pasar peor cosa. Sí. Hombre, es que Sapkowski con esa... Es que Sapkowski es un señor muy curioso y yo de mayor quiero ser como él. Un bigotudo que está por la pasta. Digo, un artista encabronado. Quiero decir, te mezcla pues el humor, porque tú lees los relatos de The Witcher y tiene una sorna maravillosa, pero luego, o sea, te está haciendo un retrato psicológico que es muy de Europa del Este. O sea, toda esa ambigüedad es muy, o sea, en realidad yo creo que estaría más a gusto escribiendo novela negra que fantasía, y se nota bastante. A ver, yo voy a decir que el noir también da para que tú hagas mucho monstruo de Frankenstein y vayas mezclando. No nos olvidemos nunca de, por favor, lo que ha hecho que yo me enamore del noir, que es la película de Quién engañó a Roger Rabbit. Guau, película. No, peliculaza, incluso. Chef Kiss. Sí. Así que eso, el noir está para deconstruirlo y construirlo otra vez de nuevo. Así que... Además, es un poco como la última gran película noir del Hollywood clásico, válgame la redundancia, porque tiene además esos temas que es muy doloroso, porque al final salen perdiendo, porque la autopista se construye. Yeah. Y Los Ángeles es un sitio horrible. Y justamente haciendo un pequeño hincapié a lo que comentaba Chrome sobre Sapkowski, también, aparte de The Witcher, tiene como otra trilogía, no me acuerdo de los nombres de toda la trilogía, pero que primero era Narrenturm o algo así, que lo tengo pendiente de lectura, que justamente hace una mezcla aquí más histórica y fantasiosa, creo que del siglo XV o por allí, y justamente te trata esos temas un poco más oscuros de la psicología humana, y ya no se centra tanto en como el mundo fantástico oscuro de los grises de The Witcher, sino como esa oscuridad y ese color gris no es algo que se haya inventado y que esté presente dentro de los últimos siglos, sino que es algo que incluso si nos vamos a una historia más medieval sigue apareciendo. Sapkowski tiene 3 novelas ambientadas en las guerras husitas, que es bueno... Que son guerras que no novela bélica, que en realidad te estás... No es novela bélica para nada.
Y yo, hay un videojuego que es Disco Elysium, que no sé si lo conocéis, que es fantástico, que es neo-noir, o sea, pero muy neo-noir, que además es un estudio de personaje constante, porque el pobrecito, el juego arranca con que te destruyes, entonces tu mente ha hecho ¡pip! Y tiene esa mecánica del monólogo interno como forma de desarrollar las acciones, que creo que estaría muy guay en un juego de mesa, pero no seré yo que lo escriba, porque parece muy complicado. Pero sí tiene ese tono, que es una aproximación interesante al noir, porque además es muy elocuente, literalmente, porque tu monólogo interno es un personaje más, y es como muy honesto, no sé, me gusta mucho Disco Elysium. Sí, además es un juego súper premiado. Jugar Disco Elysium. Sí, creo que es una buena recomendación. Muy bien, pues venga, volvemos a centrarnos en el noir y rol. Pues eso, hemos hablado de mecánicas, por ejemplo, mecánicas que tenga algún juego que os parezcan destacables para partidas noir, que igual puedas decir, oye, pues esta me la llevo a este sistema favorito mío y demás. Yo os he comentado la de los conflictos morales de Blacksad, que además me parece que la idea de la mecánica se puede traspasar a muchos otros juegos, de tener una moralidad y que cuando hay una encrucijada moral eso pueda repercutir en que tu personaje ya le es más fácil rebasar cierta línea. En el fondo es una idea parecida a la humanidad de Vampiro. ¿Hay alguna otra que os guste? A mí me gusta... Perdón, Net. ¿No? Perdón, sí, que yo iba a decir, por seguir un poco con Blacksad, ya no solo la de la moralidad, porque la de la moralidad a lo mejor está pues en Vampiro y eso. Yo cuando estaba leyendo el manual de Blacksad y llegué a cómo funciona la seducción, y te explican qué es la seducción en el noir, aplaudí muy fuertemente. Porque, claro, ¿en cuántos juegos veis que se trate la temática de la seducción mecanizándola y diciendo, oye, que esto que está pasando aquí no es para tener un encuentro sexual en sí, es porque te van a querer manipular emocionalmente y conseguir cosas de ti? Que es lo que suele pasar en el noir. La gente que se te acerca nunca sabes qué intención tiene, parece que van a jugar contigo todo el rato. Y el hecho de tener esa mecánica y frases tan interesantes como la atracción no es mágica e instantánea, sino que te la tienes que currar y si a alguien no le gustas, por mucho que tires dados, a mí en su momento me hizo una explosión mental porque parecía que si tirabas un dado tenías que conseguirlo toda la vida. Eso es verdad que cuando te haces un personaje seductor parece que puedes seducir a lo que sea. Viene un perro por ahí, ¡ay, perrete! Ya está, no puede ser así, no. Claro, ahí entramos también un poco en lo que estoy de acuerdo del hecho de puedes tener muy buena carisma, pero si alguien no quiere acostarse contigo, por muy galante que seas, no va a querer acostarse contigo. Sí. Y eso es una reflexión interesante porque es fácil que le digas a un jugador, mira, no, tu personaje no tiene suficiente fuerza para levantar esta piedra. Pero se suelen poner muy cabezones con eso de ligar o de convencer. Pero si es que soy súper convincente, digo, no, es que a esta persona no le interesa lo que le estás contando. Bueno, a mí por ejemplo una mecánica que me gusta, volviendo a Vampiro, que en la nueva edición te mete la mecánica de que hay un mortal que es tu pilar de moralidad, que es uno o dos mortales, puede ser una comunidad, puede ser una familia, puede ser una congregación religiosa, etcétera, que es el asidero moral de tu personaje. Es donde él a lo que se aferra para no sumergirse completamente en la monstruosidad. Y como eso en realidad, que es una mecánica que te es útil de vez en cuando, realmente es un gigantesco objetivo que está esperando a ser torpedeado constantemente pues por tu propia existencia vampírica, acá el máster. Y entonces a mí me parece una mecánica que está guay, que si no se la explicas bien a la mesa puede generar mucha frustración, porque hay gente que se la toma como un ataque y hay que explicar que esto es ese concepto de partida que no me gusta nada, que es el play to lose, y que hay que... pero es bien hecho, es muy, muy guay. Siempre y cuando no lo conviertas en una herramienta de injusticia. Casi que también se podría aplicar la tirada de dados al revés. De en plan, si esa persona no quiere nada contigo y demás, tira a ver cuán mal no te va a mirar. ¿Con qué buenas palabras te va a decir, oye, que no? En lugar de darte un empujón y que te apartes. Eso es los que hemos trabajado a pie de calle a puerta fría nos ha pasado. Más mecánicas que os llamen y digáis, esto lo podría aplicar a un juego noir, incluso aunque sea de uno de los juegos que no tenemos aquí. Yo, por ejemplo, se me ocurre una de Wraith. Sí, Nick, cuéntanos. Luego cuento yo la de Wraith.
Perdón, es que es hablar de noir y me emociono, ¿sabes? O sea, ya puedo estar aquí hablando yo todo el tiempo. Pues ¿Me paráis o...? Adelante, que eres la invitada, o sea que nosotros encantados. Pues estaba por retomar un poco las recomendaciones que hice en Trueque Noir. Me gusta mucho que hay una mecánica que se usa a base de cigarrillos. Ajá. Y tienes que describir narrativamente cómo te fumas el cigarrillo y tiene que ser coherente de que tú te puedas sacar el cigarrillo en escena para fumártelo, no es como estamos en medio de unos balazos y me voy a fumar el cigarrillo porque así tengo un bonificador, ¿no? No, es como tal, y es como me pareció súper interesante el hecho de ese cigarrillo que siempre le vemos a los detectives en la mano en cualquier ambientación noir, lo trasladen como una mecánica y me pareció una obra maestra el meterte ahí, ¿no? Que en sí la mecánica, pues eso, básicamente es para tener un bonificador en algunas tiradas y tal, pero es que el sabor que le da a veces también es importante. Ya me anima a los jugadores que sean fumadores a, de paso, a hacer una pausa si no pueden fumar ahí donde estén jugando. Disclaimer, la voz de la mesa no anima el tabaquismo. No. Los cigarrillos de chocolate tenían su punto para estas cosas. Yo tomo regaliz para eso. Cuando quiero hacer como que fumo, pues un regaliz. Mira, me pasó una vez una persona en mesa que lo de fumar lo llevaba mal. Nunca lo pensé, ¿sabes? Que dices tú, los típicos avisos de contenido, trigger warning y tal, pues que fumar lo llevaba mal. Y yo pensando, ostras, pues a ver en el noir cómo el fumar, el tal... Ostras, ¿cómo se llama el de los chupachus? ¿Había el detective Koyak o no? Sí. Que iba siempre con el chupachus o algo así. Sí. No sé, yo es que pienso ahora mismo en Marvel cuando dices eso. Porque... Chupachups. Porque ahora, como ya no pueden fumar desde que está desde Joe Quesada, que su ama se murió de tabaquismo, pues se baneó los cigars de... Es verdad. Entonces Lobezno, famoso por fumarse sus puros gordos como un plátano, pues empezó durante una temporada tenía chupachups. Pues mira, también se puede sustituir, o sea, si hay alguien que se sienta incómodo, pues un chupachus. Pero no por matasuegras, que eso hace mucho ruido y da por saco. Yo, eso lo que os mencionaba antes de Wraith, pues le estaba pensando si la mecánica de la sombra, que es esta persona interpretada, ese lado oscuro tuyo interpretado por otro jugador de la mesa que te susurra cosas sobre lo malo que eres, etcétera, se podía trasladar como una voz en off del personaje al noir, incluso llegando un poco más allá y dándole algunas vueltas a esa mecánica, incluso podría servir para que todos los jugadores estén pendientes de lo que pasa en escena cuando no están en escena, porque si, por ejemplo, uno de ellos tiene que hacer la voz que recapitula al jugador mientras está moviendo, dice, pues claro, porque no sé qué, acabas de averiguar esto, no sé cuántos, te obliga a estar pendiente, ¿no? Pues ahí igual hay algo que rascar. No sé. A mí la mecánica conciencia de BoJack Horseman, porque el otro día estuve viendo BoJack Horseman y me acordaba de Wraith, porque es eso. Me parece muy chula, pero no sé, yo creo que para grupos pequeños, para igual 2 jugadores y un máster, porque si no puede ser eso... Puede ser las navas de Tolosa. Sí, con mucha gente puede ser un desastre eso, sí. Bueno, puede, no sé. Mira, también más mecánicas, estoy pensando... bueno. Sí. Bueno, yo me he acordado de un juego que no sé si es muy noir, de hecho, pero las novelas al menos, son más bien un hardboiled, que es Dresden Files. Era un juego que tiene una fantástica mecánica que es la construcción de la ciudad. Y cómo la ciudad, por las acciones de los personajes, va cambiando, normalmente para mal. Porque las historias de Dresden Files siempre subes un poquito antes de hundirte 100 metros más. Sí. Y entonces es una mecánica que es muy chula, porque además involucra a todo el mundo presente. Y bueno, es un poco lo que hace Sombras Urbanas, pero extendido. Y encima con Fate, que es su sistema. Y de hecho el propio Dresden, y creo que antes el Spirit of the Century estoy seguro que lo tiene. Esto de si la novela la protagonizara el personaje de al lado, tú en qué estarías en esa novela metido, ¿no? Como te hacen unas preguntas al que era el personaje, pues esto igual no habla en términos de novela, pero sí de casos anteriores, ¿no? O situaciones anteriores, ¿qué relación tienen vuestros personajes para meterse en este fregado o algo así, ¿no? Se podría pues mira, cogiendo de esa, hay un juego, ¿vale? Que me diréis, qué locura. Pero la idea me parece muy interesante. Kids on Bikes tiene un listado de preguntas en el que tú tiras y te relaciona con el resto de personajes. Sí. Puedes hacer una lista noir. Cambias las preguntas y en
¿qué afectó esta persona al día que viste morir a tu exmujer? Claro, entonces empiezas a crear esos lazos que para mí también es muy importante, porque a veces en una partida noir de repente metes 3 personajes totalmente diferentes y parece que dices tú, ¿por qué este grupo se ha unido? ¿Sabes? Porque yo tuve una partida, un personaje que estaba adentrándose en el mundo de la moda. ¿Vale? Había ido a un desfile de moda y de repente sucedió algo en el desfile de moda y ese personaje seguía la investigación con el resto del grupo. Y dices tú, jolín, ¿y cómo mantienes a una mujer de las altas esferas con dinero, tal, no sé qué, siguiendo un grupo de un detective borracho? Y pues con esas preguntas entrelazando, ¿no? Diciendo, pues mira, resulta que un familiar del detective pues era un antiguo novio de tuyo y ahora parece que tienes ahí como esa unión, ¿no? Que os hace ir juntos. Yo creo que también ese listado de preguntas, a lo mejor recuperarlo para implementarlo está bien. Sí, sin duda. Pablo, cuéntanos. Yo, voy a hablar de rol francés, Bien. que si no lo hago cada 3 programas exploto. Pax Élfica, fantástica campaña para Dungeons Quinta, es noir, pues tiene un elemento noir, y es que Pax Élfica se enclava en una ciudad que está conquistada por un ejército de elfos fascistas. Y todos los personajes pregenerados son personas del pueblo y todos son turbios. Todos tienen una cosita en su trasfondo, algunos más grandes, otros más pequeñita, que él no los hace del todo luminosos. Y la propia aventura explota esos puntos flacos de ese background, de ese trasfondo de los personajes, y muchas veces les obliga a tomar decisiones un poquito jodidinchis, un poquito complicadas en base a ello. Y me acuerdo ahora porque si no explotaba. Me parece una opción, ¿sabes? Hay Dungeons. La verdad que los fans se enfocan Dungeons de una forma muy particular. Y debes saber que un clásico es que si está Pablo se menciona algún título de rol francés. Y otra cosa que nuestra amiga Steph haría si estuviera aquí es mencionar a John Wick. Y voy a hacerlo yo en su nombre. Porque, ¡John Wick, te maldigo! Aunque John Wick no tenga un juego noir como tal, al menos hasta donde yo sé. Sí que hablando de lo que has dicho de la seducción, me ha recordado que en Casas de Sangre hay una mecánica de seducción que puede ser graciosa, no para plasmar esta seducción de amor fatal que te acaba llevando a la perdición, pero sí esos coqueteos, porque lo plasma como una especie de cacería en la que la persona que hace los intentos de seducir, en el fondo es la víctima, un poco, ¿no? Porque es la que está exponiéndose. En este caso es un juego de intrigas sociales, pero la mecánica que quiero traer es como obliga a que si quieres seguir con el galanteo tienes que ir subiendo las apuestas, del estilo de, pues al principio te voy a mirar, vale, muy bien, entonces la otra persona ha aceptado y el otro ha mirado y dice, pues ahora voy a hacer que bailes conmigo delante de mi marido, el jefe de la mafia, para no sé qué, y luego tú vas a robarle a tu marido este objeto para mí, ¿no? Y vas subiendo las apuestas y entre medias hacen unas tiradas de dado, que eso incluso podría servir como una especie de minijuego en una aventura que podría tener su gracia, ¿no? Y así citamos a John Wick, que esté en su gloria, allí a donde esté. Cristian, no sé si tú tienes alguna idea, que hace un ratito que no te oímos, o tienes alguna pregunta para nosotros también. No, realmente voy escuchándoos porque en este tema el noir domináis muchísimo más que yo. Mis conceptos son muy básicos cuando voy haciendo apuntes y tal. Así que yo os escucho encantado. Y te pregunto, que has comentado antes que no has tenido ocasión de jugar partida noir, ¿ha sido porque no te ha surgido la ocasión o porque no lo ves un tema muy rolero? Porque es que hay veces que... No, básicamente porque no me ha surgido la ocasión, porque Black Sat es algo que quería jugar en su momento. Quería jugarlo, no dirigirlo. ¿Qué pasa? Que cuando ya tienes la etiqueta de Eterno Master, eso de que tú quieras jugar algo es tu opinión. Entonces es como difícil. Más que nada porque no surge la ocasión y la gente con la que sueles dirigir a veces se animan un poco a dirigir cositas de sistemas más fáciles o cosas por el estilo, o con algún tipo de ayuda de que tú mismo estás dirigiendo y estás como dando un poco de consejos detrás de la pantalla, que eso es lo que hago a veces en las partidas novato friendly, cuando estaba en la asociación y tal, de preguntar, oye, ¿tú tienes interés en dirigir partidas? Y en este caso, pues le explicaba un poco en plan, vale, ahora estoy haciendo esto porque tal, o ahora hago esto otro por esta otra cosa. Entonces, claro, eso sí que anima quizá un poco a dirigir, pero al fin y al cabo anima a dirigir lo que tú estás dirigiendo, no a lo que tú querrías jugar.
Oye, pues nada, pues dado que vienes habitualmente por aquí, pues habrá que canjeártelo por una partida de Black Shadow en algún momento. Me parece correcto. Bueno, Que por cierto, conste Pedro que cuesta J, grabación. Sí. tienes que entregar tu carnet de fan de John Wick, porque has fracasado miserablemente. Porque sí tiene un juego noir, ¿Cuál es? el No Loyal Knight. Ah, pues ni idea. Ahí reconozco que Es, yo le adoro por Séptimo Mar y sus cosas. Bueno, ese es tu error. Cuéntanos, háblanos de ese juego. Venga, John Wick. Pues, no, lo acabo de ver. Es una ciudad llena de femme fatales, clubes de caballeros y guardias que se ven obligados a cumplir órdenes en contra de su voluntad. Todo muy John Wick. Todo. Tiene 4 estrellas en Drive-Thru. Ah, bueno, pues muy bien. A 5 euros, PDJ. Pues nada, os lo recomiendo instantáneamente. John Wick además es famoso por hacer juegos pequeñitos, porque se tiene pinta de ser de esos, con cosas. Por ejemplo, tiene uno de espías que en su momento tenías que resolver una serie de acertijos para poder comprarle el juego. Luego ya lo vende y ya está, que es el Wilderness of Mirrors. ¿Qué patada tiene, de verdad? ¡Qué mal me... Su gran acierto es convertir en minijuegos todo lo que pilla, hasta el hecho de vender. Ay. De hecho, aquí aprovecho, creo que igual le he contado en algún programa, pero aprovecho el inciso. A mí, cuando dije, este tío se me tendrá un vídeo de los minijuegos, es cuando quiso organizar un rol en vivo para probar las reglas de rol en vivo de Séptimo Mar y dijo, mira, lo organizo en mi tienda local y esto vale $10 entrar, pero si vienes disfrazado te descuento $5 y si traes comida te descuento $5 más. Con lo cual, consiguió esos jugadores que entraron gratis, que era lo su objetivo, tuvo comida para los jugadores y la gente venía disfrazada, que molaba mucho. Digo, pues bravo. Si lo llega a decir, es gratis, venid disfrazados si queréis, no lo hubiera funcionado igual. Yo si fuera Ferengi diría que hubiese puesto $15, hubiese sacado $5 por cliente. Pero no, bueno. La gestión económica no es el fuerte de John Wick y por eso está ahora en Chaosium sacando los libros que le quedan de Séptimo Mar. Pero bueno, nos hemos desviado. Luego hay un juego que es Altered Carbon, que se supone que es un neo-noir cyberpunk y es horrible porque es que está todo mal. O sea, ¿Qué le ves? Sé, porque ya lo has comentado alguna vez, que no es un juego santo de tu devoción, pero ¿qué le pasa? Yo lo he visto que tiene mucha regla. Tiene mucha regla, pero un poco mucha regla en un sentido de este es un juego de 1993, ¿vale? Ostras. Mucha regla de daño, hackeo y tal, en vez de incidir en lo que sería el punto, porque tú ves la serie, la serie el personaje es un tío complicado, en un entorno horrible, toma decisiones ambiguas, vive con ello perfectamente, no tiene ningún problema, pero esto está más enfocado en ser una especie de cyberpunk 2022 de marca blanca con una licencia televisiva que explotar realmente el género del juego. Qué pena. Así que eso es uno que lo hace mal. Oh, qué pena. Okay. Y ahora que me estabas hablando de ese, a mí se me estaba viniendo que el otro día lo estaba ojeando, Cult, Divinidad Perdida. Hay muchísimas escenas, hay muchísimas cosas que estaba leyendo y yo decía, esto es neo-noir, pero vamos, como la copa de un pino, ¿sabes? A veces estaba viendo yo por ahí y diciendo, entiendo. Pero que luego evidentemente tiene muchas otras cosas diferentes que no catalogaría de neo-noir, pero también algunas cositas por ahí es como, oye... Al final, cuando ya te gusta un género, ves reminiscencias en todos lados, ¿sabes? Hombre, de hecho, Cult, incluso sus primeras ediciones, que eran más bien señores con katanas haciendo kung fu, matando lictores que otra cosa, me gustaba mucho. Sí tenía ese rollito que era más bien estética, que era sobre todo el sombrero, pero le iba muy bien. Pues, también es que es muy posmo, es que era un juego muy posmoderno, muy oscurete, pero es verdad que a mí Divinidad Perdida, que no soy especialmente fan de los PBTA, me parece que sí consigue ese tonillo noir, sobre todo en el tema de las mecánicas, los lazos de los personajes, el background, que todos son juguetes rotos de una forma u otra. Los grises de los personajes, sí. Más que en Cult, el gris completamente negro, negrísimo, empapado en sangre a los 5 minutos, pero bueno. Yo quería preguntar porque vais diciendo muchas cosas buenas y demás y partidas que os han dejado buen sabor de boca, pero siempre es interesante aquellas partidas que decís, no ha terminado de ser como quería o intentaba ser un intento de noir, pero no lo ha llegado. ¿Cuáles diríais que son esas partidas que os han dejado ese mal sabor de boca? Mi primera partida de Tulu Confidencial.
¿Pero es una aventura hecha por ti o una aventura...? No, la primera que dirigí, porque son escenarios escritos. No, el otro jugador no hizo clic, el entorno tampoco ayudó porque pues no sé, había ruido móvil, gente llamando, un niño llorando de fondo, que bueno, no deja de ser bastante noir, pero no funcionó. O sea, y yo me enfadé conmigo mismo porque me frustré y ya está. Luego la segunda salió bien. Insistir. Pero bien. En tu caso, ¿cuál sería? Yo lo estaba pensando, pero es que creo que la que realmente tuve así tengo que mejorarla para la segunda, porque además yo todo lo que hago la primera vez, casi todo lo que dirijo lo escribo yo y casi todo lo que subo a Galicia Rolera lo subo la primera vez que lo dirijo, con lo cual son todo partidas testigos. Entonces, claro, ahí hay un montón de fallos que tienes que luego terminas cámara, le preguntas a los jugadores y luego corriges, ¿no? Pero me gusta ese rollo de que sea la primera vez también para que se vea que incluso gente que a lo mejor es un poquito experimentada en el género puede tener meteduras de pata como la copa de un pino. Así que eso. No era exactamente noir porque era una aventura más estilo Cluedo que voy a repetir en este rosticio de invierno que vamos a hacer en Galicia Rolera, que se llama Navidad Negra Navidad. Y es eso, una partida estilo Cluedo que uso Blacksat para dirigirla en España de la posguerra, por eso hablábamos de ambientarlo y tal. Pero es que es una cena, es una comida de Reyes familiar en la que alguien se carga a uno de los que están allí con el cuchillo de cortar el roscón de Reyes. Y claro, eso se convierte en un Cluedo. ¿Qué pasa? Que yo tenía muy claro quién iba a ser el asesino y de repente pues se quedó como en un segundo plano porque los jugadores no iban a interactuar con ese PNJ y de repente apareció como de la nada siendo el culpable. Y al terminar la partida pues hubo esa crítica, ¿no? Es que justo aparecía al final y parecía caído del cielo, el término este que nunca me acuerdo cómo se dice en su idioma, parecía como caído del cielo ahí. Gracias, eso. Caído del cielo para ser el culpable. Y realmente fue algo que yo no supe gestionar en esa partida, el hacer que ese personaje secundario se viniese a primer plano para que pareciese más sospechoso de lo que era. Yo en mi caso, más que la partida por la trama en sí, lo he mencionado antes, pero que era, por ejemplo, dirigiendo Oda por un amigo, que es la aventura que sale en la guía de inicio de Blackstar, que seguramente es la partida de Blackstar que más he hecho y que la verdad me gusta mucho como partida de iniciación. Ha sido cuando he incrementado el número de jugadores, cuando he tenido 4, cuando he tenido 5 jugadores, es cuando más me ha costado tener estas ideas que hemos expuesto del noir presentes en la mesa. Y creo que porque esa aventura se beneficia más de menos jugadores. Ostras, pero Jota, me acabo de acordar que yo he escrito 2 aventuras de Blacks. Hombre, y están muy bien. Yo las tuyas las suelo dirigir bastante, además. ¿Sí? Después de hacer Oda por un amigo, suelo hacer la que Cuero negro. La del toro, que no me acuerdo El toro. del nombre. Sí. Y la otra es El precio del amor, se llama la otra. Cuero negro y sangre roja y El precio del amor. Eso es. Me gustan por ese orden. Y no hombre, es que El precio del amor es bastante flojita. Yo solo he dirigido La suerte del indio y he de decir que he añadido cosas. Sí. Lo siento, no puedo dirigir algo tal cual. Sí. Hay un giro ahí de trama al final, se alarga bastante. La de La suerte del indio, que es la que viene en el manual básico, es la que estoy dirigiendo ahora a nuestra común amiga Nit. No es un trabalenguas esto, para los que no estáis oyendo. Y esa es una de las que hice, por ejemplo, con un número de jugadores amplio la primera vez y no me gustó tanto por eso. Sí. Y yo también creo que le cambiaría algunas cosas ahora viendo la rodada alguna vez más. Bueno. Qué misterio. Pues... Bueno, qué misterio es porque he escrito que se me corta Pedro. Pues... Sí. Si nos hemos quedado todos ahí cortados. Bueno, en el chat no han dicho nada, confío que se esté medio viendo bien. El otro día también había aviso de corte y funcionaba. De todas formas, espero que lo bueno es que estamos terminando ya el programa, así que es el mejor momento para que se corten las cosas. Si os parece, vamos a hacer como siempre y acabar con un consejo de última hora, una lección que habéis aprendido hoy, alguna reflexión final. ¿Y qué os parece si por antigüedad empezamos por Pablo? Joder, ¿qué he hecho yo?
Es como en el cole cuando... Ese es el alumno que viene todos los días, entonces, claro. Qué asco. Sabemos que se lo lleva bien esto. El género noir es una cosa que no es bonita. Es disfrutona, pero no es bonita. ¿Vale? Intentad encontrar ese punto en el que el no bonito tenga ese puntito justo de incómodo sin ser totalmente desagradable e instigar a vuestros jugadores y jugadoras a hundirse en ese pozo de miseria moral que es la gran ciudad. O un fiordo noruego. ¿Y tú, Cristian, qué te llevas hoy? Yo lo que me llevo es básicamente todas las aportaciones que habéis ido haciendo y los comentarios al respecto. Sobre todo lo que ha ido comentando Nit del género noir y tal. Más que nada porque lo que decía al principio, de que yo no lo domino y tal. Y, por ejemplo, cosas como Vampiro, que no lo había concebido como género noir, cuando habéis empezado a comentarlo, así como, pues sí. Pues sí, la verdad es que sí. Y luego, pues, ¿qué me llevo también? Pues quizá una futura partida de Black Sat, lo cual no está nada mal. Muy bien. Y tú, Nit, cuéntanos, ¿qué consejo que te llevas hoy? Para mí un consejo importante, y aquí me voy a poner seria por primera vez en toda la charla, es que no hay que tener miedo de experimentar con el noir y salir de ciertos clichés que a veces a la mesa también la hace sentir incómoda. Por ejemplo, el típico machismo de eres una mujer, no puedes llevar un detective. A ver, la historia a veces se cuenta de Gulinchi a ciertas cosas y si quieres buscar un poco siempre vas a encontrar personajes femeninos que puedas meter en historias noir muy interesantes, más allá de la femme fatale, que las amo. Me han abierto un mundo de posibilidades. Creo que es el arquetipo de personaje del que yo escribiría en días y noches. Pero eso, explorar diferente, no os quedéis en el cliché clásico a veces de detective arruinado, súper tal, y mujeres que no salgan más allá de la mujer guapa sin cerebro. Y ese es mi consejo, y a disfrutarlo mucho y sufrir el drama. El noir es drama, por favor, drama, seducción, decadencia y elegancia en uno. Eso es el noir. Algún día tenemos que hablar del drama en el rol, porque es otra cosa así de que ha salido varias veces. Cuando quieras y donde quieras. Te tomo la palabra, Anit. Yo pues, por lo que me llevo quizás, o lo que me ha hecho más pensar hoy es el desligar la investigación del noir o que no sea el eje central. Es algo chulo para plantearte muchas veces, pues eso, una campaña que no tiene por qué ser una sucesión de investigaciones o no tiene por qué girar todo en torno a eso, ¿no? Me parece que es un buen consejo para los que nos estén escuchando. Y con esto vamos a despedir el programa por hoy. Muchas gracias a nuestras 3 participantes por su involucración hoy, ¿no? Por su debate. Gracias especialmente a Nit por haber venido hoy con nosotros. Nada, gracias a vosotros y cuando queráis ya sabéis dónde estoy. Te tomaremos la palabra. Gracias, Pablo. Gracias, Cristian. Yo me he quedado muy tranquilo porque cada vez que hablaba Nit sentía de vez en cuando decía... Yo te apoyo como buen investigador que lleva al periodista al lado, ¿sabes? Sí, porque eso de la pizarra no lo veis, pero a nosotros vernos nos ayuda mucho a no pisarnos, que ya veis que... Siempre digo que somos el no podcast de la gente educada, por esto, tú, tal, así que eso da gusto, la verdad, tener conversaciones así cuando uno viene de Twitter, donde pues todo se magnifica como si fuera un reality. Bueno, que el humor ha vuelto a Twitter, hombre. Bueno, esta ha sido La Voz de la Mesa. La semana que viene no estaremos porque está en una época rara de festivos y santificamos las fiestas y es el cumpleaños de nuestra compañera Steph el miércoles que viene, así que no estaremos. Pero Soriona, que Steph. Eso, aún quedan semanitas de diciembre y ahí nos veremos y si podemos hacemos algún programilla para compensar o algo así. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.